Buenos días, buenas tardes, desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. El Centro Ecuatoriano de Logoterapia y Dialogando Online les dan la más cordial bienvenida a este encuentro virtual, que sin duda será muy enriquecedor para todos nosotros. Bien, vamos a conocer a nuestros expositores. Le damos la bienvenida a Francisco Barrera. Él es doctor en filosofía, orientador, filósofo logoterapeuta, director del Seminario Permanente de Logoterapia de la Facultad de Filosofía de Sevilla, formador y conferenciante. Damos también la bienvenida a Miguel Ángel Conesa, psicólogo, logoterapeuta, escritor, miembro del equipo directivo de AESLO, Asociación Española de Logoterapia, formador y conferenciante. Damos también la cordial bienvenida a Eliana Ceballos. Ella es presidenta honoraria del Centro Ecuatoriano de Logoterapia y miembro de la Sociedad Suiza de Logoterapia. Psicóloga, logoterapeuta, escritora, conferenciante, formadora. También contaremos con 3 moderadoras, miembros certificados del Centro Ecuatoriano de Logoterapia. Ellas son Mati Ceballos, Cecilia Ordóñez y Ana María Castellón. Nuevamente, bienvenidos. Esto es Miradas y Compromisos ante el COVID-19. Vamos a iniciar con Francisco Barrera, quien nos hablará de la dimensión social, política, sobre la globalización. Luego tendremos a Miguel Ángel, que nos introducirá en el tema de la resiliencia y cómo después de esta crisis salir fortalecidos. Y Eliana Ceballos nos conducirá hacia la responsabilidad personal, cómo cambias tú y la actitud que debemos asumir. Vamos entonces a dar la bienvenida a Francisco. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, en función del lugar donde estéis ubicados para asistir a este seminario. Muchas gracias, Roberto, por tu introducción. Gracias también al Centro Ecuatoriano de Análisis Existencial y Logoterapia. Gracias a mis compañeros de Dialogando Online y, en definitiva, gracias a todo el equipo que hace posible generar este espacio donde vamos a reflexionar sobre cómo vamos o cómo deberíamos afrontar el futuro después de esta vivencia radical, esta vivencia de una situación límite como es la pandemia del COVID-19. Voy a intentar ofreceros una mirada desde la perspectiva social y política, ya que mis compañeros lo van a hacer desde otros territorios. Y quisiera empezar con una pregunta que se podría sintetizar en qué es lo que nos ha mostrado esta pandemia. Sin ánimo de ofrecer una visión muy pesimista, a mi entender la pandemia hasta ahora nos ha mostrado un poco lo peor del ser humano. No se asusten, repito que no quiero ser negativo, pero parece que afloran una serie de actitudes que pueden dar espacio para esta reflexión. De entrada, la pandemia nos ha mostrado una vulnerabilidad y una mortandad para el COVID-19, con el COVID-19, sin ninguna línea democrática. Es decir, lo vulnerable, la vulnerabilidad y la mortandad no han sido democráticas. Han dependido, sin duda alguna, del estatus social en el que estaba ubicada cada persona. Hemos vivido también cómo se ha antepuesto lo económico a lo vital. Lo económico ha sido más importante que la vida y así se ha actuado yo diría que en la mayoría de casos y decisiones en los múltiples países donde se vive la pandemia. Esta negación, esta posición de privilegio para lo económico va en paralelo a una negación de la dificultad de asumir este COVID, una negación
de la importancia que conlleva una pandemia de estas características, pero también un descrédito a la ciencia ha ido en paralelo, e incluso el uso de herramientas mediáticas, de redes sociales, para continuamente desinformar y confundir. Con lo cual, creo que ya vamos viendo un poco cuál ha sido la actitud del ser humano, y de ahí tal vez esa primera reflexión un poco fuerte, ¿no? Un poco dura, pero bueno, que nos lleva también a ver cómo ha habido gente de primera línea, gente de segunda línea, gente de tercera línea. Insisto en que los estatus se han fortalecido en esta pandemia, y se han subrayado sus características, ¿no? Ha habido gente que ha sufrido la enfermedad de una manera más directa, que ha muerto, porque era gente que estaba en la primera línea, ¿no? Eran esos trabajos básicos que le denominaban, o que le denominan, imprescindibles, gente de los servicios, de la economía, de la agricultura, del cuidadores, personal sanitario, gente de limpieza, gente de basura, que estaban en un plano totalmente distinto al que podían estar la gente que teletrabajaba en su casa de campo o en la playa sin ningún tipo de problema. Y en paralelo se ha producido un tema que a los filósofos particularmente nos ha llamado mucho la atención, porque era un tema que estaba de alguna manera en las últimas reflexiones, ¿no? En las reflexiones en torno al control, a la biopolítica, ¿no? Al control que el Estado ejerce sobre sus ciudadanos, y ya con mucha anterioridad filósofos como Foucault, filósofos como Deleuze o Guattari hablaban de ese control del Estado. Pues la pandemia del 19, la pandemia del COVID-19 ha posibilitado de alguna manera, a mi parecer, luego lo discutiremos, un campo de experimentación interesante de cómo el Estado se ha lanzado un poco a probar esa biopolítica en la que controlar hasta el límite a los ciudadanos, ¿no? La gente se ha sometido a un estado policial, ¿no? Ha entregado muchas cosas, ha entregado libertad, creencia, a cambio, pues, de poder vivir más en esta continuidad, ¿no? El problema no son tanto los líderes, sino la fuerza del capital al que sirve su cadena de corrupción. Monitorizar a los individuos estaba previsto, repito, desde hace tiempo, y parece que el COVID-19 ha sido, sin duda alguna, un territorio de prueba muy interesante. Tal vez esta es la cara oculta de la globalización informática y el precio que pagaremos por los beneficios de los que no queremos prescindir. Es evidente que la población se debilita cuando siente miedo, acude a los líderes y acepta de buena gana lo que en otra situación no aceptaría en absoluto, ¿no? La rebeldía hoy día, como decía la filósofa Chantal Maillard, es un bien escaso, y parece que estamos dispuestos a pagar cualquier peaje por continuar, por volver a nuestra manera de vida. También se ha desvelado en este tiempo de pandemia el miedo y la ocultación de la muerte, y lo hemos percibido de una manera impresionante. Es un tema también interesante sobre el que podemos reforzar luego en las preguntas. Pero si yo tuviera que subrayar algo que para mí ha quedado muy velado y muy claro, fundamentalmente es la desigualdad de las personas ante la pandemia. La desigualdad ha quedado transparente, y es algo que deberíamos subrayar y anotar para intentar cambiar en próximos tiempos. Haríamos otra pregunta entonces. ¿A qué mundo vamos a volver después del COVID-19? ¿Es viable la globalización en este momento
como la teníamos asumida hasta entonces, hasta hace 4 o 5 meses. ¿Es la globalización solamente un territorio de intercambio comercial, un territorio para que el capital haga sus movimientos, o debería ser un territorio mucho más solidario, un territorio que genere futuro global, más resiliente, saludable y sostenible? Ahí quedan unas preguntas también para que podamos compartir luego. Lo que sí está claro, y eso sí quiero subrayarlo, pienso personalmente que también lo podremos discutir, que no podemos hacer a un lado, echar a un lado la globalización y pensar en algo que se acerque a los nacionalismos, ¿no? En estos momentos en los que hemos vivido estas situaciones límites, han sido muchos los que han hecho una llamada a nacionalista, olvidando y criticando de alguna manera a la globalización por no ser operativa. Yo creo que nada más lejos. Creo que hay que quitarse de la cabeza cualquier tipo de cualquier tentación sobre nacionalismos, porque los nacionalismos es obvio que nos terminan llevando a regímenes totalitarios. No podemos prescindir de la globalización, sí hay que hacer una relectura, pero tenemos que tener en cuenta que temas, problemas como cambio climático, movilidad y salud global precisan de una globalización. No pueden ser atendidos por los países. Sería como querer vaciar el mar con una cuchara y eso es totalmente imposible. Así que mucha atención también a todos esos movimientos neofascistas de extrema derecha que se están moviendo aprovechando esa llamada a la ruptura de la globalización, a los nacionalismos como respuesta para cualquier problemática, porque detrás de ello hay, sin duda alguna, la intención de los autócratas de implantar un posicionamiento ideológico que se ha vivido no solamente en países como Hungría, con Orbán, también se han vivido en estos países del sur de Europa, Francia, España, en Italia, en Grecia, movimientos de la extrema derecha que de alguna manera han intentado argumentar que la globalización tiene sus días contados y que hay que volver a esa tierra de fronteras y a esa tierra de únicos, ¿no? por llamarle de alguna manera. En tiempos de crisis, el funcionamiento o la falta de funcionamiento de los mecanismos de toma de decisiones es una prueba muy importante. Si la democracia se la ve como un lastre, como no operativa para resolver ese tipo de problemáticas, pues puede cobrar fuerza esa idea de que los sistemas de gobernanza más generosos y más resolutivos son aquellos que van acompañados de autoritarismo, ¿no? Con todas las consecuencias que todos nos podemos imaginar que tendrían para nuestros derechos y libertades. Creo que las instituciones democráticas funcionen es invertir en salud, en seguridad y en nuestros derechos y libertades. Otra pregunta. ¿Qué enseñanza nos deja esta pandemia y cuáles son los cambios esenciales para acometer una reconstrucción de la forma de vida? Bien, el tema del contrato social, a mi parecer, es fundamental. Entendiendo el contrato social, ese acuerdo al que el Estado tiene que llegar con sus ciudadanos para el día a día, para vivir el día a día. Es un tema antiguo en la filosofía. Se ve en la República con Platón, se ve en las máximas capitales de Epicuro, se ve en el contrato social de Rousseau, se ve la preocupación que Thomas Hobbes en su Leviatán plantea con respecto a la relación Estado-ciudadanos, pero necesitamos reconstruir ese contrato social.
Necesitamos en la asociación de países, en la globalización, un contrato social que dé espacio a personas, a seres humanos, no a elementos de una cadena productiva. Necesitamos un contrato social donde aparezca una economía solidaria, colaborativa y especialmente atentas con los más desfavorecidos. Por eso decía que hay que estar muy pendiente de esas eh, proclamas y alabanzas de nacionalismos y de sectores de extrema derecha que vuelven a pedir lo que han pedido siempre, que 4 lo tengan todo y el resto no tenga absolutamente nada. La salud, la educación, los servicios sociales, los mayores deben ser protegidos desde lo público. Hemos vivido, hemos percibido perfectamente la tragedia en el COVID-19 de una manera muy particular por ese olvido de lo público que desde los años 80 hasta ahora hemos tenido. Desde los años 80 hasta ahora se han propiciado economías neoliberales que han ido puliendo radicalmente, eliminando del plano social todo tipo de gestión desde lo público. Y todo se ha pasado a lo privado, a lo negociable, a fábricas que han hecho dinero pues, con el cuidado de las personas, con el cuidado de los ancianos. En fin, tenemos multitud de ejemplos que podríamos manejar para mostrar este argumento. La vida ahora nos propone que repensemos muchas cosas. Y ya con esto termino. Tenemos que pensar nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que repensar cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos. Y en consecuencia dar espacio a lo diferente y a los otros, ¿no? Ahora que vivimos un momento al parecer, pues, de rechazar todo aquello que no es identitario, que no es igual a lo nuestro, ¿no? La vida nos propone ahora, hemos tenido mucho tiempo para pensarlo, que salgamos de este adormecimiento goce-placer, este, este input en el que nos hemos ubicado en nuestro estado de confort, donde todo nos lo resuelven, donde, bueno, pues tenemos que propiciar ese cambio de esa normalidad. Nos dicen que vamos a volver a una normalidad, pero ¿a qué normalidad vamos a volver? ¿A la de antes? ¿A la de desigualdades? ¿A la de eliminación de lo público? ¿A la de cosificación del ser humano? ¿A la de olvido de nosotros y olvido de los otros? Es un momento de revisar también nuestra manera narcisista de estar en el mundo, nuestra manera que nos impide, de alguna manera, valga la redundancia, que seamos capaces de visualizar al otro, el rostro del otro, como decía el maestro Lévinas. Hay que revisar y cambiar ese constructo de sociedad que se mantiene sobre el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Tenemos un encargo de la vida y el encargo de la vida es que no cerremos los ojos, que no esperemos que nada nos lo hagan. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ya. Es una emergencia a la que no podemos cerrar los ojos, repito. Muchas gracias y os espero para el segundo bloque. Gracias. Bienvenida a Miguel Ángel. Buenas tardes, desde aquí, desde España. Buenos días para el resto. Me ha gustado la intervención de Paco por lo que supone de reto para todos nosotros, ¿no? Hablaba Paco de encargos de la vida y es cierto que estamos viviendo una situación que no nos ha ocurrido nunca. Jamás nos hemos visto, al menos nosotros, nuestra generación, confinados y teniendo que tener unas medidas de precaución y de distancia con las personas que queremos, ¿no?
Vale. No nos hemos visto nunca en una situación parecida y hemos tenido que inventar formas para sobrevivir a estas nuevas situaciones, ¿no? Creo que tenemos el reto de aprovechar estas vivencias para salir un poco fortalecidos. Recuerdo la palabra y el concepto de resiliencia, que es en el que yo me quiero centrar sobre todo en el tiempo de intervención. Y para la resiliencia me viene muy bien acudir a la botánica y hablar de un árbol que es el bambú, que me imagino que conoceréis. Y el bambú me gusta mucho y es para mí una imagen muy fuerte de lo que es la resiliencia, en el sentido de que el bambú tiene dos características. La primera es que tarda 7 años en germinar la semilla. Y 7 años es mucho tiempo, ¿eh? Parece que no esté ocurriendo nada y sin embargo por dentro se va produciendo una transformación, ¿vale? Si nos situamos nosotros, contamos los días que llevamos de confinamiento, de falta de contacto con las personas a las que nos apetece saludar y abrazar, y lo vemos como muy lejano, ¿no? Y sin embargo, estamos ahí y me viene bien recordar que el bambú necesita un tiempo de maduración interna para salir y que surja la planta en toda su fuerza, hasta tal punto de que después, cuando ya germina, rápidamente, pero en cuestión de semanas, alcanza una altura impresionante, ¿no? ¿Vale? A lo mejor también necesitamos ese tiempo nosotros, ese tiempo de madurez y ese tiempo de trabajo personal, ¿no? De maduración interna. Nos ha venido impuesto, a lo mejor uno no lo hubiera buscado, pero sí es verdad que mucha gente se ha dado cuenta de cosas que son importantes en el momento y que no se tenían en cuenta antes, como puede ser la familia, como puede ser el contacto, como pueden ser incluso los abrazos que no nos podemos dar. ¿Vale? Esa es una característica del bambú y me gusta mucho. Y la otra es que el bambú resiste absolutamente todos los aires y los vientos que le puedan intentar volcar. ¿Vale? Muchos árboles ante el viento se doblan y se acaban quebrando y el bambú resiste y vuelve otra vez a recuperar su forma original. Vuelve a donde estaba antes. A ver, sería absurdo pensar que el bambú vuelve y es igual que antes de que hubiera pasado el viento, ¿no? No es así. Ha habido transformaciones, ha habido pequeñas cosas que se han quebrado dentro, alguna ramita, algo, siempre acaba saliendo perdiendo, ¿no? Sin embargo, lo que me gusta es que el bambú no resiste, sino que se deja un poco, me sale la palabra, acariciar por el viento, ¿no? A veces el viento no acaricia, sino que empuja y azota fuertemente, ¿no? Vale. ¿Para qué me sirve la imagen del bambú? La imagen del bambú me sirve para recordar que hay una capacidad o que tenemos una capacidad grande dentro de nosotros que se llama resiliencia y es la que nos ayuda a sobrevivir y a pasar por situaciones que en principio no nos apetecen, no querríamos, son situaciones adversas. Cuando se habla de resiliencia, el, el, el fundador, digamos, de este concepto, o la persona de referencia, que es Boris Cyrulnik, dice que para que haya resiliencia tiene que haber un trauma, ¿vale? Es muy importante. Quiero decir, una situación adversa a la que yo me enfrento, la supero y salgo fortalecido. Esa es otra parte importante del concepto de resiliencia. No es solo que resistamos, resistimos muchos, o resiste mucha gente. No es solo que seamos capaces de no dejarnos hundir por la situación, sino que añadimos ese otro toque que es salgo fortalecido.
Me parece importante recalcar esta idea. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo una situación que nos puede resultar traumática, como es el estado de miedo, de confinamiento, de incertidumbre, de vulnerabilidad, de tantas cosas que nos hacen que nos sintamos absolutamente inseguros, ¿no? Es una situación, a todos los efectos, se puede considerar traumática y vamos a ver cómo podemos salir de ella. Es importante que sepamos, primero, que tenemos esa capacidad y segundo, que nos demos cuenta de que hay cosas que puedo hacer para ir superando esta situación. ¿Cómo podemos fomentar la resiliencia? Es una capacidad que tenemos. En principio la tenemos todas las personas, unos más y otros menos. Como capacidad se puede reconocer, yo soy capaz de resistir, se puede fomentar, se pueden hacer cosas y se puede educar para la resiliencia. Podemos educar niños y chicos más fuertes ante las adversidades y se puede poner en práctica, ¿vale? Las 3 llaves que comenta Boris Cyrulnik para desarrollar la resiliencia o para fortalecerla irían, por un lado, por la confianza. Sé que tengo esa posibilidad, sé que tengo esa capacidad de resistir y sé que, porque me ha pasado otras veces en la vida, que ha habido ocasiones en que pensaba que no podía y al final pude resistir, ¿no? Incluso aprendí de lo que me estaba ocurriendo. Esa confianza que tenemos en que efectivamente esto puede ser un momento para un cambio personal, como insistirá luego en la idea Eliana, ¿vale? Es muy importante y no lo hemos tenido muy en cuenta. Es muy importante que nos demos cuenta de que es necesario, y Boris Cyrulnik insiste mucho en ello, en 2 cosas. Una, necesitamos hablar y construir un relato sobre lo que nos está ocurriendo. Y segundo, necesitamos una red afectiva que nos sirva de sostén donde nos mantenemos, ¿no? Vale. El lenguaje y el relato son muy importantes y creo que no se ha dado voz a muchas personas que necesitan también, por medio de contar lo que les está ocurriendo o cómo han vivido esta situación, necesitan contar y construir un relato que los demás podamos entender y que le permita dar un poco de orden, en esto insiste mucho el autor, en dar un poco de orden a este caos en el que nos encontramos, ¿no? ¿Vale? Y necesitamos también una red alrededor, una red afectiva, una red de personas cercanas que nos sostengan. Recuerdo que uno de los datos que más llamaba la atención al principio, cuando estábamos en el principio del confinamiento, era la cantidad de llamadas por teléfono que había realizado la gente, ¿no? Bueno, está bien el comunicarse por WhatsApp, está bien las otras formas, el Facebook, redes sociales, ¿no? Pero qué curioso que volvimos a la llamada de teléfono para hacernos presente y para escuchar a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, simplemente desde ahí necesitamos construir unas nuevas formas de relacionarnos con los demás. Si no puedo abrazar, si no puedo acercarme, por lo menos sí puedo demostrarte mi cariño de muchas formas, ¿no? Esto lo hemos visto y hemos visto también a nuestros más pequeños cómo han tenido que inventar formas nuevas de saludar a sus abuelos, de estar con ellos, de demostrarles el cariño. Digo los abuelos porque es una figura muy cercana, ¿no? ¿Vale? Existe también, y lo hemos comprobado y lo hemos vivido, una capacidad que es una resiliencia social. Existen sociedades resilientes y creo que en general hemos dado un ejemplo de que esto es posible, ¿no? Hablaremos luego más tranquilamente del tema, pero por lo menos que nos suene la idea de que sí existe esa capacidad social de resistir.
Paco nos hablaba de muchas características sociales, ¿verdad? Bueno, una de ellas también es esa capacidad de hacer frente como grupo a lo que nos pueda ocurrir, ¿no? Y creo que lo hemos estado demostrando. Bueno, aquí quedan las ideas que quería transmitir. Sí es importante que tengamos luego un diálogo al que quedo totalmente abierto para cuando queráis. Muchas gracias. Liliana Ceballos, que va a hacer también su presentación. Gracias, Liliana, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, de alguna manera he escuchado con atención, como seguramente todos hemos escuchado, el relato que han hecho tanto Paco como Miguel Ángel antes, y yo creo que todos coincidimos, yo creo que todos estamos en un momento existencial de la vida, de preguntarnos qué está pasando, porque claro, es como una ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción también el hecho de estar aquí mirándonos ustedes aquí en mi casa, yo hablando con gente, con personas, también es una ciencia ficción para mí, especialmente que soy de la generación de la televisión a blanco y negro, ¿no es cierto? Pero esta ficción que también hemos vivido con el COVID, cuando estamos con el tapabocas haciendo una fila para comprar, claro, es absolutamente, digamos que provocador, ¿no? De la mente humana, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque nos pone también frente a la necesidad de responder. Y por eso las crisis, y por eso en la vida personal incluso, cuando tenemos crisis personales, así como ha dicho del bambú Miguel Ángel, a veces tenemos que resguardarnos un poquito en silencio, pensar, chequear, mirar, porque claro que no vamos a salir iguales y evidentemente a nivel personal esto no puede de alguna manera no transformarnos. Y ha sido un tiempo fértil, ha sido un buen tiempo para pensar, para reflexionar. Y no me refiero a un buen tiempo a nivel de placer, sino un buen tiempo en cuanto a su fertilidad. Hemos visto en las redes sociales como mucha gente generosa se ha lanzado a compartir humor, se han lanzado los músicos a cantar, es decir, ha habido esta necesidad de hacer comunidad, esta generosidad de estar unidos. Y también hemos visto el lado contrario, porque claro, la humanidad, la globalización en este caso por las redes sociales y por los medios de comunicación, nos ha dejado ver la humanidad, pero claro, yo siempre digo esto porque a veces pensamos que la humanidad es un concepto, una noción abstracta, ¿no? Y yo suelo poner el ejemplo de una empresa, por ejemplo, pensemos en Nestlé. Bueno, Nestlé tiene edificios por todas partes, ¿no es cierto? Pero si sacamos a todas las personas que trabajan en Nestlé, ¿qué es Nestlé? Bueno, Nestlé es las personas que trabajan, no es el edificio. ¿Sí? Es igual la humanidad tiene rostro, la humanidad es usted, la humanidad soy yo. Entonces, cuando lo vemos así, entonces, ya nos asustamos porque en ese momento nos damos cuenta de la tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque al configurarme yo, configuro a la humanidad. Al configurar lo que yo creo que es un ser humano, configuro lo que mi hijo, lo que mi vecino, lo que mi compañero entiende por ser humano. Y claro, es un poco, yo no sé si ustedes lo han pensado, pero vaya, el ser humano desde la época industrial, vaya, ha tenido un avance tecnológico impresionante. Estamos conectados ahora mismo gracias a un desarrollo tecnológico increíble, ¿no? Y a pesar de que tenemos ese tremendo, llegamos a la Luna, a la Estación Espacial hace poquito, ¿no es cierto? Y a pesar de que tenemos una tecnología tan impresionante en la medicina, en los transportes, en el campo psíquico no hemos cambiado mucho. Es decir, cuando vemos esas tragedias que hay, por ejemplo, con las pateras, o cuando vemos esas tragedias de la gente pasando el muro de México a Estados Unidos o ahogándose en el Mediterráneo, cuando vemos la guerra en Siria, cuando vemos todo eso, es que
es como, yo sé que es crudo lo que voy a decir, pero en la globalización es igual que ver en el circo romano, es decir, no hemos cambiado. Todavía el ser humano puede ser tremendamente violento, todavía el ser humano puede ser tremendamente divisivo, etc. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué o para qué esta como pasividad de cambiar? ¿Sí? Y claro, eso es una gran pregunta que a mí me queda y a mí me gustaría, no quiero responderla porque eso creo que nos tenemos que responder cada uno. Parece que estamos caminando por un camino que no es el que nos va a llevar al cambio. Nos puede llevar a un cambio tecnológico, pero si no cambiamos lo que decía Paco, ¿no? Esa desigualdad, si no cambiamos la pobreza, si no cambiamos esta sensación de que hay mejores y peores, si no cambiamos el dolor, el sufrimiento que esto provoca, entonces, ¿de qué progreso estamos hablando? ¿No es cierto? Es una economía que no ayuda al ser humano, es una economía que ayuda a un pedacito de la población humana. Y eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de volver a la normalidad, ¿qué normalidad? Decía Paco, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál normalidad? Hay que pensar bien, porque haber normalizado una economía enferma, haber normalizado una educación o un sistema educativo que no responde a las necesidades de los jóvenes y de los niños, haber normalizado un maltrato a la mujer, a los niños, a los hombres, haber normalizado el racismo, haber normalizado todo eso, no significa que sea normal. Entonces, ¿volver a qué? ¿Volver a esa normalización absurda? No. Ahora la pregunta es, ¿cómo cambio? ¿Cómo cambio? ¿Sí? Y yo creo que hay que investigarlo. Creo que también esa pereza, perdón que sea tan directa, pero esa como pereza mental de pensarlo, ¿no? De que me den pensando otros, de que ojalá leyendo un libro me entero de cómo hacer esto. No, porque esta es nuestra responsabilidad. Cada quien puede hacerlo, reflexionar cada quien por dentro, decir, a ver, como cuando nos vamos al doctor, como cuando voy y le digo al doctor, hágame todos los exámenes porque quiero y que identifique, por favor, dónde está el problema. Sí, es un poco extraño, ¿no? Porque cuando alguien viene y nos dice, uy, estás pálida, estás pálido, parece que estás enfermo, ¿qué te pasa? Sentimos empatía. Ah, qué bueno, te fijaste en mí, ¿no? Pero cuando le decimos a alguien, hey, estás pensando mal, estás yéndote por otro lado, no está claro tu pensamiento, tu comportamiento, algo no está bien en tu mente, uy, enseguida nos ofendemos, ¿no? Ya no es empatía. Pero fíjense en que sí hay que mirar profundamente, porque esto es nuestra responsabilidad. Como les decía, la humanidad tiene cara, tiene nombre, y entonces esa humanidad depende también de qué haga usted y qué haga yo. Y yo no puedo esa complejidad resumir en 10 minutos, pero quiero darle dos claves, solo dos claves, ¿no? La primera es, en esta pandemia usted salió, cuando usted salió tenía miedo de que otra persona le contagie, ¿sí? Y entonces surgió esta idea de cuídame tú porque así te cuido yo, ¿o no? Es decir, salimos, alguien se acerca, nos estornuda y tenemos miedo y pensamos, uy, qué irresponsable, me acaba de estornudar. Porque el concepto de comunidad, el concepto de reciprocidad, cuídame tú que yo te cuido, es una de las cosas que más hemos visto en esta pandemia. Sí, lo hemos visto, es un hecho, no es una opinión, no es un relato sociológico, no es una teoría, es un hecho. Usted lo siente, usted quería que el vecino se cuide por usted y usted se iba a cuidar por su vecino. Pero fíjese que esa reciprocidad que es casi sentido común, esa reciprocidad es exactamente, paradójicamente en otros momentos cuando ya no hay un interés personal, ya no es muy aceptada, ¿no? De hecho, usted y yo, y espero que no todos, a veces hemos estado dispuestos a permitir que traten a otras personas como desiguales. Es decir, por un lado, mientras esté mi interés de por medio, hey, reciprocidad total. Pero por el otro lado, a veces no estamos dispuestos a que nos traten de igual a igual. Es decir, decimos frases como el suceso vital igualatorio que acabamos de vivir, esta desigualdad que decía Paco, ya se ve esa contradicción, ¿no? Por un lado, todos vamos a morir. Por un lado, todos queremos ser cuidados. Por un lado, todos queremos tener dignidad. Por un lado, todos queremos tener libertad.
por un lado, todos queremos eso, pero por el otro lado, cuando se nos pide una actitud en donde digamos, tú eres igual que yo no te voy a hacer nada que no quiera que me hagas tú a mí. Si la medida soy yo, lo más probable es que no tengamos ni de que desarrollar éticas. Es igual que con el planeta. Si yo veo a este planeta como mi hogar, si yo veo a este maravilloso cielo, a estos maravillosos árboles, si yo veo a todo esto como mi hogar, en una unidad con eso, ¿cómo yo podría devorar y depredar y masacrar como hemos masacrado? Si se dan cuenta, es el pensamiento humano el que hay que cambiar, pero no es un pensamiento que hay que leer, que hay que estudiar, es sentido común, y a veces el sentido común, me decía el otro día alguien, es el sentido menos usado. No, esto no se lee, yo no conozco a nadie que nade o que sepa nadar perfectamente porque ha leído 10 libros de natación. De verdad, no conozco. Yo sé que el que nada es el que se lanzó al agua. Entonces es tarea de todos, no es tarea allá lejana de los gobernantes, de no sé quién abstractamente. No, es suya, es mía, es hacer las cosas. No tenemos que cambiar todo el mundo, cuidado, no se trata de cambiar todo el mundo, se trata de cambiar uno, esa es nuestra responsabilidad. Porque cuando cambiemos nosotros, cuando miremos qué está pasando, por qué no somos capaces de vivir en paz entre nosotros, por qué el conflicto interno se convierte en violencia en familia y la violencia se convierte en guerra, cuando no tenemos esa sensación de responsabilidad y dejamos que otros lo hagan, entonces tenemos ese primera clave que yo quisiera dejar muy claro, es una especie de resignación, de pereza mental. No, que no nos den pensando, esta es nuestra vida, esta es nuestra existencia, que no nos den pensando, reflexionemos por favor, volvamos a tener el sentimiento de que ser libres en este mundo, para ser resilientes, para cambiar, para lo que sea, ser libres es exactamente asumir la responsabilidad personal. Así que bueno, estos son pequeñas reflexiones que yo quería compartir con usted. Y espero que en las preguntas podamos visualizar un poquito más estos problemas que no nos permiten mirar lo que hay que transformar. Que solo por adelantarle, yo pienso que son virus psíquicos, que son una pandemia ante la cual no hemos actuado y entre las cuales evidentemente este problema del individualismo, que lo he topado ahora someramente, y otro que no lo he topado, que es y que yo creo que es uno de los más terribles de la humanidad, que es la codicia. Así que, bueno, nos vemos en la segunda parte.